Bueno, bueno, pasamos al tercer y último orador de la tarde, del track de inteligencia artificial y datos biomédicos. Es el ingeniero Nicolás Fernández Long. Nicolás es desarrollador de negocios y consultor de tecnologías de la salud y nos va a estar presentando HealthNote, elimina el papeleo y ahorra tiempo para enfocarnos en el paciente. Creo que estaba Nicolás, sí. Adelante, Nicolás. Hola a todos, ¿me escuchan bien ahí? Se escucha bien. Bueno, genial. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder estar acá y participar en estas jornadas sumamente interesantes. Las vengo siguiendo desde ayer y la verdad que los felicito. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, así que me paran, me hacen consultas por el chat, lo que necesiten, en cualquier momento es posible, ¿sí? Bueno, les comparto mi pantalla. Díganme cuando ya están viendo. Ahí estamos viendo, Nicolás. Bueno, excelente. Bueno, quiero, a ver, acá empezar sobre una problemática que nos encontramos todos al momento de tener una primer consulta médica, una primer visita a un nuevo médico, ya sea por una consulta de clínica o una consulta de alguna especialidad o una urgencia. Siempre tenemos una primera etapa con el médico en el cual el médico nos hace un montón de preguntas en donde nos quiere conocer, ¿sí? Cuando es esa primera vez. Nos pregunta por nuestras enfermedades preexistentes, nos pregunta si estamos tomando alguna medicación, si tuvimos alguna cirugía previa, e infinidad de cosas. Más ahora que estamos con la pandemia, nos preguntan si estuvimos en contacto con alguien con COVID, si tenemos los síntomas de esta enfermedad, si viajamos, e infinidad de cosas. Tantas son esas preguntas y esa documentación que tiene que hacer el médico, que muchas veces eso se lleva más de un tercio del tiempo de la consulta, ¿sí? Y está estudiado, hay una investigación de Cerner, uno de los principales proveedores de historia clínica digital en Estados Unidos, sobre más de 100.000 médicos. Se hizo un análisis en todo 2018 y se vio que ese tiempo es por cada 15 minutos de una visita, más o menos lo que tenemos hoy en una agenda, en un turno de una agenda médica. Cada 15 minutos el médico tiene que estar 16 minutos documentando y cargando información en la historia clínica digital. Esto es un montón de tiempo, ¿sí? Y puntualmente se vio que en una consulta el tiempo efectivo de administración, o sea, de carga de información, de generación de esa nota médica, es de aproximadamente entre unos 6 y 8 minutos, ¿sí? Con lo cual estamos en casi entre un 30 y un 50% del tiempo que estamos compartiendo con el profesional de salud o con el paciente, estamos documentando información, tiempo que no agrega valor, ¿sí? Ni para el paciente ni para el médico. Entonces esto es verdaderamente una problemática. Los pacientes se frustran porque muchas veces, por ejemplo, una persona mayor está respondiendo una pregunta que en ese momento no recuerda si tuvo una enfermedad determinada o en ese momento incluso atina a llamar a sus familiares y se pierde más tiempo. Y entonces esto para los hospitales y para los propios profesionales de salud implican una gran dificultad, es un gran desafío. Para que tengan una idea, en Estados Unidos hay también estudios del tiempo que el profesional de salud dedica en su casa a hacer esta documentación, ¿sí? A este trabajo posterior a las consultas, y se estima que son más o menos 90 minutos diarios, ¿sí? Con lo cual son más de 400 horas al año, ¿sí? Que un profesional de salud dedica a documentar información de los pacientes en la historia clínica digital. Con lo cual acá, reitero, tenemos un gran desafío por delante. Y para esto es que surge HealthNote. HealthNote es una startup, ¿sí? Que surge en Estados Unidos y surge justamente esta problemática. Nuestro CEO Joshua es médico de medicina familiar y creamos HealthNote con el objetivo, ¿sí? De recolectar, organizar y documentar esta información del paciente previo a la visita. Previo a la visita, para cuando llegamos al momento de la visita, ¿sí? Que el médico
pueda optimizar y hacer eficiente el tiempo y que verdaderamente sea una experiencia digna y personalizada para el paciente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es HealthNote? Es un chatbot con inteligencia artificial que nos permite hacer esta documentación antes de la visita. Puede estar implementado tanto para telemedicina como para visitas presenciales. Y lo que hacemos es, con toda esta información, integrarla a la historia clínica digital, ¿sí? Y digamos, inicialmente comenzamos con este chatbot, ¿sí?, que resuelve la problemática puntual, pero fuimos creciendo para buscar modernizar esa comunicación con el paciente. Acá rápidamente a la derecha pueden ver este ping-pong de preguntas que es específico dependiendo de la especialidad y del tipo de consulta. Incluso HealthNote puede, como tenemos integración con los sistemas de historia clínica digital, podemos saber si este paciente ya tuvo una consulta previa, podemos tomar la información que ya tenemos cargada y de esa manera ajustar las preguntas de manera dinámica, y aquí es uno de los tracks en donde estamos incorporando inteligencia artificial, más adelante lo vamos a ver. Básicamente HealthNote funciona cuando tenemos un appointment, un turno médico, a la persona le va a llegar, al paciente le va a llegar un mensaje, ¿sí?, y sin necesidad de bajarse ninguna aplicación, ingresa en este mensaje de texto, ¿sí? Este mensaje de texto abre una plataforma web, abre una página web, para el paciente esto es transparente, en donde ya tiene sus datos precargados, ¿sí?, y comienza el cuestionario. Este cuestionario es muy sencillo, está pensado para mayores de 65 años, lo podemos hacer en diferentes idiomas, y la información va fluyendo, ¿sí? Van avanzando las preguntas, y todas estas preguntas van conformando una nota médica, ¿sí? Lo que antes hacía el médico enfrente del paciente y hacía perder tiempo al paciente y al médico, esto se hace previamente y se genera una nota médica en lenguaje natural. Y no solo eso, no solo se genera esa nota y se genera un PDF, sino que también cada uno de esos campos, cada una de esa información se incorpora, se integra en la historia clínica digital del paciente, cada uno en su lugar. Esto digamos, para que tengamos una idea, reduce en más de un 50% el tiempo de papeleo y documentación, ¿sí? Y para mí el punto más importante aquí es que favorece a que el paciente tenga una mejor experiencia. Y además le ayuda al médico a realizar un mejor diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Porque el tiempo efectivo que está con el paciente es verdaderamente de valor. Esto ya lo repasamos, ¿sí? El punto es que no tenemos necesidad de descargar ninguna aplicación, ingresamos directamente a través de un SMS o un mail, lo podemos configurar de diferentes maneras. Se genera una nota clínica en lenguaje natural. Perdón que demoro, pero no me deja avanzar en los slides. Aquí, como ven, perdón, voy uno para atrás, teníamos una nota típica, ¿sí?, previo a HealthNote, en donde el médico va cargando la información a medida que está hablando con el paciente, que el paciente se acuerda de determinada información. Muchas veces para determinadas consultas, a veces nos envían un formulario y nosotros lo cargamos en casa, tildamos, completamos checkpoints y checklists y demás, y después eso lo llevamos y el médico queda esos 5 o 7 minutos, queda leyendo ese papel y nosotros allí esperando. Bueno, todo eso ya estaría avanzado al momento que llegamos a la consulta. E incluso, muchas veces, si hay algo que faltó, tenemos la posibilidad de incorporar aquí lo vemos a la derecha, se llaman kioscos, en donde esa información que nos faltó, tal vez la podemos completar o terminar de completar en la sala de espera, ¿sí? Que además aquí, digamos, es como fue creciendo HealthNote, ¿no? Antes empezamos con el chatbot y ahora tenemos una plataforma de punta a punta. Lo que hace es buscar mejorar y modernizar el camino, esa experiencia de paciente desde que toma el turno hasta que pasa ese momento de la consulta, ¿sí? Entonces, antes del turno, enviamos las consultas clínicas, recordamos la cita que tiene,
podemos tomar cierta información para ir agilizando la parte de facturación y cobranza, tomamos una foto de su carnet, podemos identificarla, cargarla en nuestro sistema, y cargar la información del paciente, su firma digital, todo esto previo a la visita. Durante la visita hacemos efectiva la consulta, podemos ayudar en el onboarding, con lo cual podemos ayudar a que haya menos personal, menos staff para poder registrar una visita, y así hasta que pasa la visita, logramos seguir cerca del paciente con una encuesta, con recordatorios, con preguntas, y nos permite un nuevo canal de comunicación también. O mejorar aún más los portales que ya tienen determinadas instituciones médicas, como es el caso del hospital. Bueno, les comentaba un poco lo de inteligencia artificial. Aquí estamos creciendo en este momento en cuanto a inteligencia artificial y mejorando día a día, ¿sí? Tenemos diferentes tracks, uno de ellos es el del paciente, otro es el del proveedor y otro es la parte, digamos, que no se ve, que es la parte de operaciones, workflow e integración. Si en la parte del paciente, el punto clave aquí es cómo hacer cada vez más rápido y eficiente el sistema de selección de esas preguntas que se le hacen al paciente antes de la visita, ¿sí? Tenemos un montón de árboles de decisión, de preguntas clínicas, que van a ir mejorando a lo largo del tiempo gracias a los inputs de información. Todo esto además genera respuestas que hay que interpretar en lenguaje natural y que se van cargando y van mejorando gracias a algoritmos de Machine Learning y de Deep Learning, que vamos a ir cada vez se están alimentando de más información, y eso lo que hacen es que mejore el sistema y vamos hacia un sistema predictivo en donde en un futuro la idea es lograr darle al médico recomendaciones y una evaluación previa a que llegue el paciente a la sala, ¿sí? Y en cuanto a operaciones y workflows, bueno, tenemos también ahí algoritmos que nos permiten monitorear y adaptar y adaptar y cambiar dinámicamente, mejorar esos cambios en grandes volúmenes de información en las historias clínicas digitales. El objetivo, digamos, el objetivo puntual de HealthNote siempre es buscar eliminar el papeleo y la documentación por parte de los médicos y de los profesionales de salud. Eso lo tenemos muy claro. Y ahora con la pandemia esto se hizo exponencial, ¿sí? Porque cada vez más tenemos la necesidad de anticiparnos a esas visitas médicas. Cada vez más buscamos estar lo menos posible en un centro de atención, encerrados o digamos en una sala, compartiendo una sala de espera con otros pacientes. Entonces queremos anticiparnos a todo esto. HealthNote da una solución para esto, y en caso de consultas generales favorece a hacer a bajar los tiempos, a mejorar toda esa atención anticipada, ¿sí? Mejoramos la comunicación, optimizamos las consultas, permitimos lograr ver más pacientes en menos tiempo. Y a los pacientes le damos la oportunidad de hacer eso en la comodidad de sus casas, ¿sí? A lo que antes tenían que hacer compartiendo el tiempo con el médico, ahora que queremos estar lo menos posible en esa sala de espera o en esa consulta, lo permitimos hacer desde la comodidad de la casa. Que esto también es interesante para las consultas específicas, que muchas se cancelaron durante la pandemia. Ahora, digamos, se pueden preparar para este mundo post-pandemia, post-COVID, para lograr que los pacientes vuelvan a hacer esas consultas en cardiología, esas consultas en nutrición, esas consultas, bueno, en diferentes áreas que tal vez quedaban un poco más rezagadas o quedaban demoradas hasta que, bueno, veamos qué pasa. Con sistemas como HealthNote podemos anticiparnos y que el paciente ya desde su casa pueda trabajar y estar más cerca del médico para cuando llegue el momento de la consulta, tener una consulta efectiva. Como les decía, HealthNote no solo sirve para consultas presenciales, sino también para telemedicina, y es una capa crítica en sistemas de telemedicina. Hasta el momento tenemos aproximadamente un poco más de 1 año y medio de lanzados al mercado, y ya tenemos más de 60 sitios
que están usando nuestra tecnología en Estados Unidos, y estamos haciendo por mes más de 25.000 consultas. Bueno, aquí hay algunos de los usuarios y de los socios de valor que tenemos actualmente. Nos integramos con los principales proveedores en Estados Unidos, y esto lo podemos hacer a medida en nuestro mercado también. Como, bueno, en Estados Unidos trabajamos con Epic, con Allscripts, con GE, con Centricity, con Athena Health. Bueno, estamos con los principales prestadores de servicios de historia clínica digital. Aquí hay algunos resultados que surgen de este año y medio de trabajo y que pudimos ver con datos crudos. Y un punto muy interesante es que se logró mejorar en un 83% el compromiso previo a una visita, ¿sí? El engagement que tenemos de un paciente previo a una visita mejora en un 83%. Y hay un punto también clave, que es que se reduce en más de un 50% el tiempo que tiene que dedicar un médico a tomar notas, ¿sí? Y a documentar información en la historia clínica digital. Todo gracias a esta plataforma. Además, un punto no menor, en nuestro sistema de salud, en donde los costos son cada vez más opresivos y tenemos cada vez, la carga laboral es cada vez más fuerte, hemos observado que se necesita un 40% menos de staff para hacer los check-ins y el onboarding de los pacientes en una consulta. Bueno, con HealthNow, como decía, creo que el punto de más valor que tenemos y que a mí me motiva particularmente a dar a conocer esta solución es que conectamos los puntos, ¿sí? Y reunimos esa información. Muchas veces tenemos información desperdigada por un montón de lados, y cuando llega el paciente a la consulta, tenemos un formulario, el médico ya tiene en su cabeza las preguntas que va a hacer típicas, pero muchas veces algunas se saltean y en ese calor de la charla quedan en el camino y tal vez eran claves para determinar una patología u otra. Bueno, con HealthNote y con la posibilidad de hacer todas estas consultas previamente y de trabajar junto al paciente desde antes de la consulta, logramos conectar los puntos y favorecemos a una mejor atención, ¿sí? Nuestros algoritmos obviamente no reemplazan a los médicos, sino que lo que queremos es hacerlos mejores. Puntualizando un poco más y concluyendo esta charla, y les pido por favor me hagan todas las consultas que tengan, el objetivo también aquí es disminuir el desgaste de los profesionales, uno de los puntos que sabemos que es clave y que es una problemática importantísima en el ámbito de la salud y de los médicos, de los profesionales de salud, es el síndrome de burnout, y uno de los grandes componentes de burnout es todo el tiempo que tienen que dedicar a documentar en la historia clínica digital. Y bueno, con HealthNow podemos verdaderamente disminuir ese tiempo, como lo vimos anteriormente. Logramos una mayor eficiencia en la atención, disminuimos los tiempos de las consultas, así los prestadores de salud pueden atender más pacientes. Favorecemos un diagnóstico y tratamiento preciso. Y por último, y muy importante, mejoramos la experiencia de los pacientes, ¿sí? Eso creo que es clave y nos motiva a mejorar esto y a incorporar inteligencia artificial, a incorporar nuevas tecnologías y evolucionar cada vez más nuestra plataforma. Y por eso comenzamos siendo un chatbot y ahora estamos en todo el continuo, en todo ese journey que hace el paciente desde que toma un turno hasta que se va a su casa y sigue su experiencia con un médico. Así que bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias y quedo abierto a preguntas. Bueno, muy buena la presentación, Nicolás. Excelente la solución. ¿Hay alguna pregunta? Preguntas de Juan Manuel. No es una pregunta, está felicitando. Respecto a la seguridad, sí, ¿cómo verifican la identidad del paciente en el momento de la carga de datos? Bien. Les llega un mensaje de texto, ¿sí? O sea que para comprobar la identidad del paciente, el paciente nos tiene que haber dejado un
un número de teléfono, con lo cual con eso verificamos su identidad. La verificación. ¿Y usan algún estándar de interoperabilidad para la integración con las diferentes historias clínicas? ¿Cuál? Trabajamos con HL7, y en Estados Unidos bajo todas las normas HIPAA de seguridad y de confidencialidad de la información médica. Bueno, a ver si hay más preguntas. De alguna manera lo que hace es empoderar un poco al paciente para el cuidado de su salud, ¿no? Así es, ese es el objetivo último, empoderar al paciente e involucrarlo en las consultas médicas que al final tienen beneficios para todos, ¿no? Para el paciente que sale con una, digamos, está menos tiempo en la consulta y cuando llega a la consulta su médico ya tiene información de él y lo puede asesorar y diagnosticar y evaluar de la mejor manera. Seguro. Está bueno también que haga esto de aplicar la inteligencia artificial, o si se quiere no, pero para hacer preguntas dirigidas a los pacientes de acuerdo a su diagnóstico también. Totalmente. No sé, de acuerdo a la enfermedad, sean las preguntas. Hay muchas enfermedades crónicas, por ejemplo, que frecuentemente te hacen preguntas respecto al grado de dolor, por ejemplo, y tal vez a otra persona no se lo haces, y de acuerdo usando estándares, se puede identificar el diagnóstico para hacerle las preguntas personalizadas también. Totalmente, sí. Incluso, por ejemplo, una aplicación muy simple es para pacientes que están por viajar a un sitio en donde tienen que administrarse un montón de vacunas, por ejemplo, o tienen que hacer un tratamiento previo, ¿sí? Muchas veces ese paciente que dice, me voy a Mozambique la semana que viene, llega a la consulta y el médico no tiene ni idea. O sea, en ese momento incluso tiene que ponerse a investigar, o bueno, tal vez lo sabe, pero hay muchos médicos, sucede muchas veces que no le pueden dar respuesta en ese momento. Bueno, de esta manera nos podemos anticipar a eso. Claro. Hay otra pregunta de Guillermo. Pregunta si los médicos durante la consulta interactúan con el chatbot o se carga directamente en la plataforma de consulta. Se carga directamente en la plataforma. ¿Sí? Hay algunos médicos que tienen acceso, ¿sí?, a un dashboard, pero en realidad lo que pueden ver es el resultado de ese formulario, ¿sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? A los que les interese, los invito a contactarme, porque bueno, estamos hace muy pocas semanas desembarcando en Argentina, en Latinoamérica. Los invito a contactarme para poder hacer alguna prueba gratuita por un determinado tiempo y que conozcan las funcionalidades. Podemos organizar una demo, bueno, con todo gusto. Buenísimo, muchas gracias, Nicolás. No, gracias a ustedes otra vez por la invitación.